Cuando la policía revisó las transferencias, descubrieron que Leonor había enviado $374,000. No a un banco, no a un empresario, tampoco a un príncipe azul, a un hombre que jamás había existido. Lo peor no fue perder el dinero, fue descubrir que durante casi 2 años, el único hombre que le decía buenos días estaba escondido detrás de una computadora. Y lamentablemente, nunca sintió nada por ella. Y cuando sus hijos descubrieron esta triste verdad, ya era demasiado tarde, porque la casa ya tenía nuevos dueños. Bienvenidos al Retorno del Daño, donde todo lo que tú haces se te regresa. Comencemos con esta historia, y no te olvides de darle like y suscribirte. 2 años antes, Leonor había enterrado al amor de su vida. 30 años juntos, 30 años desayunando frente a la misma ventana, durmiendo del mismo lado de la cama, diciendo buenas noches, hasta mañana, te amo. Hasta que un día ya no hubo mañana. Ricardo murió de un infarto mientras dormía, sin despedirse, sin avisar. Leonor nunca volvió a dormir una noche completa. No porque tuviera insomnio, sino porque el silencio hacía demasiado ruido. Cada mañana seguía preparando 2 tazas de café. Cuando terminaba, miraba la segunda taza y entonces recordaba. Ya no había nadie. La tiraba al fregadero y lloraba. Todos los días, durante meses. Los hijos llamaban, por supuesto que lo hacían, pero tenían sus propias vidas, tenían trabajo, hijos y deudas que cancelar. Y ella no quería convertirse en una carga. Así que siempre respondía lo mismo. Estoy bien, pero era mentira. Después del funeral, la casa dejó de sonar. No porque estuviera vacía, sino porque ya nadie hablaba dentro de ella. Leonor seguía despertándose a las 6 de la mañana. Preparaba 2 cafés, ponía 2 platos sobre la mesa. Y solo cuando veía la silla de Ricardo vacía, recordaba que llevaba muerto varios meses. La segunda taza terminaba siempre en el fregadero, intacta. Los vecinos dejaron de tocar la puerta. Los hijos llamaban cada vez que podían. Un domingo, 2 semanas después, a veces solamente un simple mensaje. Mamá, ¿cómo estás? Ella siempre respondía de la misma manera. Estoy bien. Mentía, porque había descubierto algo de la soledad. No hace ruido, pero ocupa toda la casa. Las noches eran las peores. Dejaba el televisor encendido solo para escuchar voces. No veía realmente los programas, solo necesitaba sentir que había alguien hablando, aunque nadie le hablara a ella. Una tarde abrió Facebook. Una amiga del barrio le había dicho, métete ahí, distrae la cabeza, ve fotos, habla con la gente. No imaginaba
que aquella decisión cambiaría su vida. Pasaron 3 semanas hasta que apareció. No era un amigo, no era un conocido. Era un perfil elegante, fotos impecables, un cabello perfectamente peinado, un traje oscuro con una corbata, una sonrisa tranquila, como si nada pasara. El nombre decía Marco. El primer mensaje era corto. Perdona que te escriba así, pero hay algo en tu sonrisa que me hizo detenerme. Leonor sonrió. Pensó que era un error. No respondió. Al día siguiente llegó otro mensaje. No busco dinero, no busco fama, solo alguien con quien hablar. Esa frase parecía escrita exactamente para una mujer que llevaba meses sin que nadie le preguntara cómo estaba. Contestó, solamente con un hola, nada más. Respondió en menos de un minuto y desde ese día no dejó de escribirle. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo estuvo tu día? Poco a poco se fue ganando su confianza. Porque nadie le hacía tantas preguntas desde el día que Ricardo murió. Y sin darse cuenta, empezó a esperar esos mensajes todos los días. Marco parecía entenderla. Recordaba todo. La fecha de cumpleaños de ella, cómo se llamaba su perro de la infancia, el color favorito de Ricardo, cada detalle. Cuando Leonor estaba triste, él aparecía. Cuando estaba feliz, él celebraba. Era demasiado perfecto, pero precisamente por eso, ella nunca sospechó. Cada vez que Leonor proponía hacer una videollamada, pasaba algo. La cámara se me rompió. Estoy grabando. Estoy viajando. No quiero que me veas así. Estoy desarreglado, sucio, etcétera, etcétera. Le ponía una y otra excusa. Siempre buscaba una explicación. Y todas, para Leonor, parecían razonables. Porque cuando alguien quiere creer, cualquier mentira parece lógica. Una noche Marco escribió, nunca pensé volver a enamorarme. Leonor lloró, porque ella tampoco esperaba enamorarse. 2 meses después de mensajes constantes, Marco escribió algo diferente, más serio, más preocupado. Necesito pedirte un favor. Leonor sintió un nudo en el estómago. Era un paquete, supuestamente retenido. Solo necesitaba pagar una tasa. $200, nada más. Disculpa, me da vergüenza pedírtelo. Ella dudó. 5 minutos, 10, 30. Después recordó todas las noches que él había estado ahí. Todas las conversaciones, las promesas.
Hizo la transferencia. Marco respondió con un audio. Nunca mostraba su rostro, solo su voz. Gracias. Te prometo que esto jamás lo voy a olvidar. Ella sonrió. No sabía que acababa de cruzar el punto del que casi nadie regresa. Las cantidades empezaron a crecer. $500, 1000, 3000. Siempre había una emergencia. Un abogado, un banco, un impuesto, un problema temporal. Y siempre terminaba de la misma manera. Cuando estemos juntos, te devolveré hasta el último centavo. Leonor ya no mandaba dinero porque creyera en la deuda. Lo hacía porque tenía miedo de perderlo. Y ese es el momento en que deja de ser amor y empieza la manipulación. Daniela llegó una tarde. Encontró a su madre sonriendo frente al teléfono. Le pidió verlo. Ella se negó. Insistió, pero finalmente aceptó. Daniela leyó los mensajes durante 10 minutos. Después, levantó la vista. Mamá, esto es una estafa. Ella se molestó. Tú no lo conoces. Daniela buscó las fotografías en internet. Aparecieron cientos de páginas. El mismo rostro, con nombres diferentes. Leonor, deja de mirar la pantalla. No porque no creyera, sino porque creerle a su hija significaba aceptar que llevaba meses enamorada de alguien que jamás existió. Y eso dolía muchísimo más. Un día Marcos escribió. Era la gran oportunidad. Supuestamente recibiría millones. Solo faltaba pagar impuestos internacionales. Era mucho dinero. Demasiado. Leonor miró alrededor. 30 años viviendo entre esas paredes. 30 años. Al día siguiente, llamó a una inmobiliaria. Cuando la gente preguntó por qué vendió una casa completamente pagada, ella respondió: necesito empezar una nueva vida. Era verdad, solo que la vida nueva nunca existía. 3 meses después, firmó la venta. Las llaves cambiaron de manos y ella recibió el dinero. No pasó una semana, todo desapareció. Transferencia, transferencia, una tras de otra. Después, Marcos dejó de responder. Primero, horas. Después, días. Luego, semanas. Hasta desaparecer. Leonor escribió, llamó, esperó. Y nada. Un mes después, apareció otro perfil. Mismo rostro, otro nombre, otra historia. Solo entonces, su mundo comenzó a romperse. Buscó conversaciones antiguas, comparó mensajes, las mismas frases, los mismos errores, las mismas promesas. Había sido la misma organización todo el tiempo.
Leonor dejó caer el teléfono y entendió: nunca hubo un viaje, nunca hubo una enfermedad, nunca hubo una herencia, nunca hubo una boda, nunca hubo un Marcos. Solo existió ella y alguien aprendiendo a vaciar su cuenta bancaria. Qué triste que existan personas que se aprovechan de otras de esta manera, hiriendo sus sentimientos en plena soledad. Cuando el empleado terminó de revisar las transferencias, guardó silencio. Dijo: lo siento, no podemos recuperar el dinero. Ella preguntó: nada, ni siquiera una parte. El hombre negó lentamente con la cabeza. Lamentablemente no. Fue la primera vez que aceptó que había perdido la casa para siempre. No lloró, porque ya no le quedaban lágrimas, solo vergüenza. Cuando terminó la mudanza, abrió una caja y dentro estaba el vestido. Un vestido blanco, con una etiqueta todavía puesta. Lo había comprado porque Marcos le había escrito: cuando llegue, quiero que seas la mujer más hermosa que haya visto. Leonor acarició la tela, después volvió a doblarlo. Nunca volvió a sacarlo. Pasaron muchos meses. Un día Daniel la llevó a una reunión de víctimas de estafas románticas. Ella no quería entrar, sentía vergüenza, pero entró. Escuchó historias peores que las suyas. Mujeres, hombres, jubilados, profesionales, todos convencidos de haber encontrado el amor. Todos engañados exactamente igual. Aquella tarde, por primera vez, Leonor dejó de sentirse tonta y empezó a entender que había sido manipulada por personas que hacían eso todos los días. Semanas después, le pidieron contar su historia. Aceptó. Luego otra charla y otra y otra. Nunca recuperó los $370,000. Nunca recuperó la casa. Pero sí consiguió algo. Cada vez que terminaba una conferencia, alguien se acercaba y le decía: estaba hablando con alguien igual. Después de escucharte, lo bloqueé. Ella sonreía porque entendía algo. Tal vez ya no podía salvarse a sí misma, pero todavía podía salvar a otros. Hoy, el vestido sigue guardado. No porque todavía espere aquella boda, sino porque le recuerda el precio que puede tener la soledad cuando alguien aprende a usarla como un arma. Ricardo tenía razón. No dejes que la soledad decida por ti. Ella no pudo evitarlo una vez, pero decidió que nadie más perdiera su casa sin antes escuchar su historia. Y quizás esa fue la única forma de recuperar algo de todo lo que le quitaron. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías vendido tu casa por alguien que parecía amarte, aunque nunca hubieras podido mirarlo a los ojos? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante!
La verdad que esto está pasando mucho con las redes sociales. A veces no sabemos quién está detrás de esa pantalla. Así que hay que cuidarse y no confiarse de cualquier extraño. La soledad es algo muy doloroso y pasar muchos años de tu vida junto a una persona y que luego siempre estés solo, 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 porque tus hijos hacen la vida, tu esposo lamentablemente se fue y bueno, imagínense, a uno le gusta sentirse ser querido, ser amado, así que no la juzgo, pero antes de hacer todas esas cosas debemos averiguar bien quiénes son las personas que están detrás. Y suscríbete, porque cada semana hay una nueva historia. Y recuerda, el karma existe. Y de una manera o de otra, siempre llega. Nos vemos en el siguiente video.